Hoy vamos a estar entonces enfocados en la resurrección de Cristo. Y vamos a hacerlo, o vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar a aplicar a nuestras vidas, entender el impacto de la resurrección de Cristo en nuestras vidas, pero también a determinar y a conocer lo fundamental que es para nuestra fe el hecho de que Cristo ha resucitado. La resurrección de Cristo es el evento más documentado que haya existido, que ha acontecido en toda la historia de la humanidad. Ha sido plasmado en muchos informes, literaturas, películas, documentales, pero sobre todo está relatado en los 4 evangelios. Es uno de los pocos eventos que está relatado en todos los evangelios. También está referenciado en muchas de las epístolas del Nuevo Testamento y también en algunas partes del Antiguo Testamento. Así que la resurrección de Cristo es algo que está en todo lugar. No hay duda de que ha acontecido, de que ocurrió. Una vez un abogado destacado dijo que la resurrección de Jesús tiene más evidencia a su favor que cualquier otro hecho en la historia, que ha acontecido en la historia. Sin duda que la resurrección tiene cualquier cantidad de evidencias, y no solamente fueron evidencias en ese instante, sino aquellas personas que pudieron ver y pudieron ser testigos de la resurrección, quedaron durante muchos años dando testimonio y escribiendo acerca de este acontecimiento. Así que el punto no es si hubo o no hubo resurrección, porque sí existió, sí hubo la resurrección. Y esto se debe, esta cantidad de evidencia, que Jesús, ya resucitado, al menos tuvo unas 10 apariciones que están contempladas en la Biblia. Desde la primera, que fue a María Magdalena, a esta mujer piadosa, insistente, agradecida a Dios, que no se conformó con llegar a la tumba y encontrar la tumba vacía, sino que quedó allí llorando, con anhelos y deseos de saber qué había pasado con el Señor. Una mujer que no paró en su anhelo de conocer qué había pasado. Y cito de manera especial a María Magdalena, porque esta mujer representa no solamente a la mujer, representa a la humanidad necesitada, a una humanidad que después de haber conocido a Cristo como usted y yo lo hemos hecho, no está dispuesta a pasar un instante sin tener comunión con el Señor. Mientras Pedro y Juan llegaron al lugar también y encontraron la tumba vacía, los lienzos y el sudario allí enrollado y acomodado en la tumba, la piedra removida, ellos agarraron y después de haber observado lo que pasó, se fueron nuevamente a casa. María Magdalena quedó allí. Ella no pudo seguir su vida con cierta normalidad como los demás. Y la razón por la que esta mujer quedó allí está en Lucas 8:2. Y es porque María Magdalena había sido sanada por el Señor. Y dice la palabra que había sido liberada de 7 demonios. Imagínese usted la vida de esta mujer antes de conocer al Señor. Prácticamente no tenía vida. Seguramente no dormía, no comía, era agresiva. Qué sé yo, tantas cosas que podemos imaginarnos por las experiencias que ya conocemos de personas que han sufrido situaciones similares.
Pero María Magdalena estaba tan agradecida al Señor como usted y yo hoy podemos estarlo, que ella no pudo retirarse de la tumba. Ella quedó allí llorando. Así que María Magdalena no fue solamente la primera persona en darse cuenta que Jesús no estaba en la tumba. María Magdalena también fue la primera persona en tener un encuentro con los ángeles y que le hablaron acerca justamente de la resurrección del Señor. Pero también María Magdalena fue la primera persona a la que Jesús ya resucitado se le apareció y le habló acerca de su resurrección y le dio la instrucción para que fuese a los discípulos y le explicase acerca de todo esto. El tema no es porque era una mujer, el tema es porque era la persona más agradecida, más perseverante y que menos estaba dispuesta a no saber, no entender lo que había pasado con el Señor. Así que si en algún momento nosotros nos encontramos luchando por tener intimidad con el Señor, si se nos hace cuesta arriba dedicarle tiempo de devoción al Señor y estar allí en su presencia, anhelándolo y teniendo esa profunda entrega con Él, pensemos de dónde nos sacó. Pensemos de dónde nos rescató. ¿Quiénes éramos antes de que Cristo nos hubiese rescatado? ¿En qué vivíamos? ¿Quién nos dominaba? ¿Quién controlaba nuestras vidas? Y cuando nosotros nos damos cuenta de dónde el Señor nos sacó, seguramente vamos a tener deseo y compromiso para tener comunión con el Señor. Y eso nos deja entonces esta mujer, una mujer agradecida porque sabía, tenía presente de dónde el Señor le había sacado. Eso lo tenemos que tener nosotros en nuestras vidas. Cuando estemos luchando, recordemos de dónde el Señor nos sacó. Hacia dónde iban nuestras vidas antes de conocer a Cristo. ¿Cómo estuviésemos hoy día si Jesús no nos hubiese llamado? Si Jesús no nos hubiese alcanzado. Pero esta primera aparición fue a María. Pero habla en la palabra, encontramos por ahí una octava aparición que fue a más de 500 personas. Y ya la última aparición fue cuando estaba en medio de sus discípulos y ascendió al Padre y todos le vieron levantarse e irse hacia las nubes. Y esto es así, ya que la resurrección de Cristo es la columna, y escuche bien esto, es la columna central, es el fundamento, es la base de nuestra fe cristiana. Es el centro, por eso el Señor tenía que asegurarse de que la resurrección quedase completamente conocida, respaldada, evidenciada, para que nosotros entonces pudiésemos tener esta certeza de que Cristo ha resucitado. Mis amados, si nosotros quitamos la resurrección de nuestra creencia, toda nuestra fe se viene al suelo, se viene al suelo. Si usted y yo no contemplamos, no atesoramos, no predicamos, no defendemos, no presentamos con argumentos evidentes la resurrección de Cristo, nuestra fe está tambaleando. Nuestra fe puede incluso derribarse, porque la resurrección es determinante para nuestra fe. Primera de Corintios 15, versículos 14, 17 y 19, se los voy a leer, pero manténganse allí en Primera de Corintios 15, que es donde vamos a estar reflexionando. Dice el 14, y si Cristo no ha resucitado,
entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Si Cristo no ha resucitado, entonces el hecho que estemos reunidos acá es vano, es inútil. Pero el 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes también es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Después dice el 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Así que si Cristo no resucitó, esto que estamos haciendo es vano. No tenemos fe salvadora. Aún seguimos siendo culpables de nuestros delitos y pecados. Aún estamos condenados a una eternidad sin Cristo, ya que no fue aceptado el sacrificio de Cristo por nosotros y por eso no está resucitado, si fuese ese el caso. Y somos dignos de lástima del mundo. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó. Y gracias a que Cristo ha resucitado, nosotros tenemos esperanza, presentes y futura. El Evangelio de Jesucristo se fundamenta en dos eventos. El primero de ellos es en la crucifixión, lógicamente, pero el segundo es en la resurrección. De hecho, si no hay resurrección, la crucifixión pierde el poder. Porque lo que le da el poder a la crucifixión es justamente la resurrección. Porque la crucifixión es el sacrificio, es la paga que está entregando Jesús, Cristo, por cada uno de nosotros al Padre por nuestros pecados. Y si se quiere, el ticket de cancelación, y permítame esta ilustración, que entrega el Padre a Jesús como haber aceptado esta cancelación, es la resurrección. Gracias a que el Padre quedó satisfecho por su entrega, por su sacrificio, por su sangre derramada, entonces el Señor le resucita como aceptación del sacrificio. Y gracias a ello usted y yo hoy tenemos esperanza, hoy tenemos confianza, hoy tenemos seguridad. Cantamos la alabanza del aguijón, que ya no hay un aguijón contra nosotros, porque en la cruz justamente el Señor venció a la muerte. Y cuando hablo de vencer, no estoy hablando que la desapareció. Vendrá el momento en que la destruirá completamente. Aún la muerte nos puede causar sufrimiento, dolor, pero no nos destruye. La muerte no nos destruye. Al contrario, la muerte nos lleva a la presencia del Señor. Cuando vaya a experimentar la muerte, va a ser la oportunidad que tengo de ir a la presencia del Señor. No me destruye, causa dolor, causa sufrimiento, pero llegará el momento que ni eso estará, porque el último enemigo, que es la muerte, será destruido. Por ahora está revoloteando, pero ya no tiene aguijón. Escuchaba a una persona con esta ilustración. Imagínense que usted va en un vehículo con el vidrio arriba y hay una abeja revoloteando en el vehículo. Y está el papá y está el hijo. Pero el hijo es alérgico a las picadas de insectos. Lo que produce esta picada en el niño puede ser fatal. Y el niño lo sabe. Y el niño está atemorizado porque ese pequeño insecto le puede destruir.
Entonces el padre agarra la abeja con su mano, le saca el aguijón y la suelta otra vez a volar. Ya ella no puede destruir al niño. A lo mejor le sigue causando cierta afectación, cierta inquietud, pero ya no lo puede destruir. Eso hizo el Señor. No destruyó completamente la muerte, pero le quitó la capacidad de destruirnos. Así que allí se fundamenta nuestra fe, en la crucifixión, en la cruz que nos da el perdón y en la resurrección que nos da la esperanza. Cuando revisamos el inicio, el desarrollo de la iglesia del primer siglo, de la iglesia fundada por los apóstoles y por todos esos primeros discípulos, nos damos cuenta que ella nació, creció y se extendió por la predicación de la resurrección. Eso era el tema central. Eso es de lo que se hablaba, de la resurrección. Ahora sí vamos a 1 Corintios y vamos a leer algunos versículos sobre los cuales vamos a reflexionar y establecer 3 puntos prácticos para nuestra vida acerca de la resurrección como fundamento para nuestras vidas. 1 Corintios 15, ¿están allí? 20 en adelante, leemos hasta el 34, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque alguno no conoce a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. La resurrección de Cristo no solo tiene implicaciones doctrinales para nuestra fe, nuestra creencia, también tiene aplicaciones para nuestra vida. Veamos estos 3 puntos de aplicación para que podamos de alguna manera entender un poco más lo importante, lo determinante, lo indispensable que es la resurrección para nosotros. En primer lugar, la resurrección de Cristo es el fundamento para nuestra resurrección. Dice la palabra que acabamos de leer en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y gracias a eso
primicias de los que duermen es hecho. Así que Jesús se convirtió en las primicias. ¿Ustedes recuerdan las primicias que nosotros compartimos aquí el primer mes del año? Las primicias. Primicias se convirtió Jesús en su resurrección para con nosotros. Cristo es la primicia de los que han partido de esta tierra creyendo en Él como Señor. Es la primicia. La primicia significa un anticipo de una gran cosecha que vendrá. Normalmente en el Antiguo Testamento se establecía las primicias como un adelanto de la promesa que tenían de parte de Dios de bendiciones durante el año. Entonces llevaban lo primero, las primicias. Y Jesús es la primicia por eso, porque es un anticipo de una gran cosecha que vendrá. Así que cuando Jesús vuelva, muchos van a resucitar y ahí vendrá la cosecha, porque ya Jesús fue la primicia, la entrega inicial. Jesús es nuestra garantía de resurrección. Podemos tener seguridad que si partimos hoy mismo, o que los seres queridos que han partido creyendo en Cristo como Señor, ellos van a resucitar. Van a resucitar. Vamos a estar con ellos en una eternidad con Cristo. ¿Por qué tenemos esa seguridad? Porque Cristo ha resucitado y es nuestra primicia. Cristo se entregó como el único y el primero para que después de Él puedan resucitar muchas otras personas, creyentes. Así que Cristo se ha convertido en eso. Pero también allí en esa porción de la palabra nos habla acerca de Adán y nos habla acerca de Jesús. Recordemos que Adán en un jardín, en el jardín del Edén, tomó la decisión de hacer su voluntad y no la de Dios. Adán conocía la voluntad del Señor. Adán sabía lo que Dios le había establecido y sin embargo él toma la decisión de no hacer lo que Dios le había pedido, sino hacer lo que él le plació hacer. Y eso afectó a la humanidad porque el hombre cayó de su condición. Y a partir de eso se estableció la naturaleza pecaminosa en todos nosotros, con la que nacemos cada uno de nosotros. Y eso es como consecuencia de esa actitud, de esa decisión que Adán tuvo ante la prueba, ante la tentación. Y esa es la naturaleza que nos hace pecar. Y el pecado nos condena a una muerte. Y nos mantiene muertos en nuestros delitos y pecados hasta que reconocemos nuestra condición. Y hasta que usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero Jesús también en un jardín, en el Getsemaní, tomó también una decisión. Y él allí tomó la decisión de no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que iba a enfrentar, sin embargo, no prevaleció su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y gracias a esa decisión, gracias a esa obediencia, Jesús resucitó y hoy vive y reina. Gracias a eso. Y gracias a ello, nosotros tenemos resurrección. Y nosotros estaremos en el reino junto con Jesús. Fíjense lo que es una decisión. Lo que es una decisión en la vida. Las consecuencias de una decisión. ¿Con qué te estás relacionando? ¿Con Adán o con Cristo? Déjame decirte que todos nosotros cuando nacemos, después crecemos y antes de conocer a Cristo nos relacionamos con Adán. Porque está en nosotros la naturaleza de pecado y estamos apartados de Dios.
Pero cuando conocemos a Cristo, cuando reconocemos nuestra condición, cuando conocemos el Evangelio, se nos predica el Evangelio de salvación, cuando recibimos al Salvador por fe y con arrepentimiento, entonces ya entramos a una relación con Cristo. Ya no estamos más relacionados con Adán. Entramos a una relación con Cristo. Así que este primer punto trata sobre la resurrección de Cristo, es el fundamento para nuestra resurrección. El segundo punto es la resurrección de Cristo, es el fundamento para el plan de Dios en la historia de la humanidad. Efesios 1:1, les leo, dice: el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y la pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Así que el plan de Dios es tomar todo y sujetarlo a la autoridad de Jesús. Ese es el plan de Dios. Y la resurrección es determinante para ese plan. Y lo vamos a ver por qué. ¿Recuerdan las últimas palabras de Jesús antes de ascender? Las últimas palabras de Jesús no fueron en la cruz, fueron antes de ascender. Y se las voy a leer porque sé que se las saben de memoria, pero permítame leérselas. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después nos deja la comisión, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con ustedes o con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que allí, después de la resurrección, Jesucristo recibió toda potestad y toda autoridad. Se le fue dada como consecuencia de su resurrección. Y el plan de Dios, según Efesios 1:1, es que todo sea sujeto, todo sea colocado bajo la autoridad de Cristo. Ese es el plan, en eso estamos en todo este desarrollo. Ahora, a partir de la resurrección ha comenzado, y escuche bien esto, ha comenzado la resolución del plan de Dios. Ha comenzado la ejecución de este plan, que no se ha logrado, pero que está en ejecución, que todas las cosas, todos los seres, todo lo que esté en la tierra y lo que esté en los cielos sea colocado bajo la autoridad de Cristo. Y está en ese proceso. Y cuando leemos a partir del versículo 23 al 28 de 1 Corintios 15, nos vemos 4 acontecimientos que solamente los voy a nombrar por cuestiones de tiempo. El primero lo vemos en el versículo 23a, y es la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado, se cumplió un evento, el primer evento. Después viene un segundo evento y está en el versículo 23b, y es la resurrección de los creyentes. Esa aún no se ha cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Exactamente, en la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor arrebate a la iglesia, antes va a resucitar a los que han muerto, creyendo en Cristo como Señor, los que están durmiendo, como dice la palabra, que no es que estén dormidos, pero es la palabra que se utiliza para muerte, para estar en la presencia del Señor. Entonces ha de cumplirse este segundo evento. Primera Tesalonicenses 4:13 lo explica con claridad. Anótelo para que lo revise en casa. Después vendrá un tercer evento, y es el reino milenial. Versículos 24 al 27. Habla acerca de qué es lo que va a pasar. Porque justamente en este tiempo, reino milenial, donde Cristo va a ser el que esté gobernando,
ahí es donde todo se va a ir ajustando bajo su autoridad. Recordemos que cuando Cristo venga, resucita, rapta la iglesia y al cabo de cierto tiempo desciende y pisa el suelo, todo ojo le verá, se desarrolla la batalla de Armagedón, la batalla final, Apocalipsis 16:16. Y después de esto entonces viene a establecer el milenio, donde encarcela, ata al diablo y a Satanás por 1000 años. Apocalipsis 20, 1, 2 y 3 nos habla de esto. Y después que ata a Satanás por 1000 años, entonces comienza el reino milenial. Pero al final de ese tiempo, dice la palabra, va a ser suelto y vendrá la última batalla. Y ahí entonces completará, derrotará al diablo, a Satanás, y derrotará la muerte. Definitivamente ya no existirá más. Entonces cuando ya se logre esto, vendrá el último evento, que es la eternidad. Y eso lo habla ahí 1 Corintios, y es como consecuencia de la resurrección. Fíjense cómo el Señor tiene todo un plan establecido y lo encontramos en la Biblia y sabemos hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos y cómo ha de acontecer todo esto. Y entramos a la eternidad, versículo 28, y eso sí quisiera leérselo porque tiene una tremenda enseñanza para nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo. Versículo 28, por favor, 1 Corintios 15. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Jesús, siendo Dios, luego de sujetar por medio de su autoridad y potestad que le ha sido dada, luego de sujetar todo, él mismo se sujetará al Padre, a Dios, para que Dios sea todo en todo. Por toda la eternidad, Jesús, el Hijo de Dios, se ha sujetado al Padre. Eso lo vemos en muchas partes de la palabra. Pero esto es una sujeción voluntaria, no es obligatoria, tampoco es inferioridad, ya que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la manifestación de un mismo Dios. No es uno más que otro. No es inferioridad, no es obligación, es voluntaria. Qué importante enseñanza nos da a nosotros, que a veces nos cuesta sujetarnos de manera voluntaria. Porque terminamos muchas veces sujetándonos, pero de manera sin otra opción. ¿Qué más me toca? Es el pastor. Pero de manera voluntaria. Efesios 5:21 dice, someteos. Ni siquiera dice sujétense, sino someteos unos a otros en el temor de Dios. Mis amados, nosotros todos tenemos que estar sometidos unos a otros. Tenemos que estar sujetos unos a otros de manera voluntaria, no obligados. No porque uno sea inferior que otro, porque aquí ninguno es inferior a ninguno, ni ninguno es superior a ninguno. Todos somos iguales, coherederos. Los esposos, esposa y esposo son iguales, coherederos del reino de los cielos. Aquí no hay nadie más que nadie. Por eso el Señor espera de nosotros esta sujeción voluntaria. Es un mandato. Allí está establecido como un mandato. Pero también antes de este mandato hay otro mandato. Y yo pienso y estoy seguro que previo tiene que existir este otro mandato, porque si no, no vamos a poder sujetarnos los unos a los otros. Y el mandato previo está en Efesios 5:18b. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso no está allí por casualidad, o no está allí porque no había otro espacio donde colocarlo.
Recordemos que la palabra del Señor fue entregada de manera corrida. Nosotros somos, o los que la imprimieron fue que separaron con subtítulos. Pero antes de someterse está llenos del Espíritu Santo. Porque no nos podemos someter y sujetar a otros porque no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Si a usted le cuesta someterse y sujetarse, es porque usted no está experimentando la llenura del Espíritu Santo. Si yo no me puedo sujetar y someter a las autoridades, es porque yo no estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Eso lo dice la palabra, lo podemos entender allí. Y aunque tengo al Espíritu Santo morando en mí, no estoy lleno y me resisto a la autoridad. Por eso es que no nos podemos someter. De aquí se desprenden los creyentes espirituales que son llenos y guiados por el Espíritu Santo. Pero también los creyentes carnales, aunque tengan mucho conocimiento, porque no son llenos del Espíritu Santo y son guiados por sus pensamientos, sentimientos y motivaciones. He conocido de hermanos que reconocen a una autoridad hasta que la autoridad ya no les conviene o no les simpatiza o no les agrada. Ya no lo reconozco. Para mí ya no es tal. Y eso no es así, mis amados. Eso es establecido por el Señor. Cada uno de nosotros es establecido por el Señor como hijo de Dios. Y yo le doy a usted sujeción, sometimiento, respeto, como usted a los demás. Pero esto lo vamos a hacer solamente con la llenura del Espíritu Santo. Solamente. Porque cuando no estamos llenos del Espíritu Santo nos levantamos y nos vamos. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo no lo reconocemos, ni que nos los pongan como lo pongan. Y allí está el problema. En la sujeción guiada por el Espíritu, nadie busca su propia gloria. Nadie busca reconocimiento. Nadie quiere resaltar sobre el otro, sino se sujetan por el beneficio del otro, por el beneficio de la iglesia y por el beneficio de la obra de Dios. Así que nos sujetamos y nos sometemos unos a los otros. No es porque busquemos algo para nosotros, es por el beneficio de la obra, de la iglesia, por el beneficio de nuestra comunión con Dios. Y el tercer punto, ya para finalizar, es la resurrección de Cristo. Es el fundamento para una vida cristiana significativa. Y la pregunta es, ¿cómo puedo tener este tipo de vida significativa? Y a partir del versículo 29 vamos a ver unos punticos también bien así tocaditos porque el tiempo se nos corre. Y en primer lugar el versículo 29, permítame leérselos, porque este es uno de los versículos que tiene una profundidad que hay que recurrir a algunos comentaristas para poder entender un poco más lo que él nos quiere transmitir. Dice el versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Recordemos que 1 Corintios 15 está como un planteamiento de la resurrección de Cristo, pero a la vez también está como un paralelo, ¿verdad? Opuesto a la resurrección, porque habían muchos que enseñaban que Cristo no había resucitado. Pero el tema era que aún estos que enseñaban que Cristo no había resucitado, se bautizaban en el nombre de Cristo. Entonces dice la palabra, ¿cómo entonces ustedes bautizan por los muertos?
si de ninguna manera los muertos resucitan? Y está allí entonces Pablo confrontándolos a ellos con sus mismos actos, incongruente con lo que están diciendo. ¿Qué nos queda esto a nosotros? Que nosotros sí creemos en la resurrección y que nosotros aquí bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque creemos que Cristo ha resucitado y por ende nosotros vamos a resucitar. Ahora, ¿qué le debe mover a usted y a mí esto? Esto nos debe mover a lo siguiente, que si creemos realmente que Cristo ha resucitado, usted y yo no podemos tener paz y tranquilidad viendo a tantos seres queridos que no tienen a Cristo en su corazón. Esto justamente nos tiene que confrontar a nosotros a llevarles el mensaje del Evangelio. Porque bien es cierto que aunque aquí bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los que no han creído tienen asegurado una muerte eterna. No tienen de su lado una resurrección. Y nosotros necesitamos tener conciencia de esto, hermanos. Nosotros no podemos estar tranquilos y disfrutando los días domingo acá, cuando tenemos seres queridos que van a una condenación eterna. Cuando tenemos amigos, familiares que no conocen a Jesús, que no conocen mucho menos a Jesús resucitado, y que el destino que les espera es un destino apartado de Dios eternamente. Eso es lo primero para aplicar en una vida significativa, que tenga la resurrección como bastión, como fundamento. Lo segundo es que podemos soportar los sufrimientos. Podemos soportar los sufrimientos. Versículos 30 y 32. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora?, pregunta Pablo. Si como hombres batallé en Éfeso contra fieras. Pablo experimentó sufrimiento. Y eso a él no le inquietó, eso a él no le derribó, eso a él no le hizo cambiar su pasión, su intención, su entrega, su esfuerzo. A él no le bajó para nada su entusiasmo. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado en la resurrección de Cristo. Y él sabía que iban a venir sufrimientos. Y nosotros tenemos que saber que van a venir sufrimientos. Los cristianos del primer siglo sufrieron persecución. Recordemos un poco la historia. Sufrieron muerte, y no cualquier muerte. Muertes horribles en el Coliseo, devorado por los leones, en fosos con leones, quemados como antorchas. Ese tipo de muertes, crucificados algunos. Pero enfrentaban esto porque tenían convicción en la resurrección. Y no solamente ellos estaban dispuestos a sufrir, ellos sabían que por su convicción sus familiares iban a sufrir. Y con todo eso ya estaban dispuestos a sufrir ellos y que sus familiares también pasaran por muerte, por padecimiento, por escasez, por rechazo, por sufrimiento, porque tenían convicción de la resurrección, porque la habían visto, porque la habían conocido y estaban seguros en que Cristo había resucitado y ellos también iban a resucitar. La pregunta es, ¿y nosotros creemos en esa verdad? Nosotros creemos lo suficiente en la verdad de que Cristo ha resucitado y que no importa lo que nos pase, que no importa lo que acontezca, tenemos asegurado una resurrección con Cristo. Parte del sufrimiento es negarnos a nosotros mismos,
darle la espalda a las propuestas que el mundo nos está haciendo y que no agradan a Dios. Es enfrentar la escasez, es experimentar sacrificios, porque no vamos a doblegarnos ante las incitaciones, ante las propuestas que el mundo nos haga para poder conseguir el sustento o lo que sea. Si hay que enfrentar sufrimiento, lo vamos a enfrentar. Pero ¿por qué lo podemos enfrentar? Porque estamos convencidos de esta verdad, de que la vida no termina en este espacio, de que tenemos una eternidad con Cristo. Hoy día, cuando padecemos sufrimiento, nos inquietamos, nos molestamos, decimos: ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué a mí? No queremos, así como hemos hablado, o dice la psicología, o dice las ciencias estas humanistas, de que hoy día, o hace la generación anterior, es la generación de cristal. Nosotros podemos ser los cristianos de cristal muchas veces, porque no queremos que nada nos pase, porque no queremos el mal. Reprendemos todo aquello medio extraño que nos vaya a causar incomodidad, dolor, escasez. Y decimos: somos los hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del dueño del oro y de la plata, y tiene que estar la abundancia y tiene que estar todo lo bueno en mí. Pero estos primeros hombres de fe no eran hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No eran hijos del dueño del oro y de la plata. Hechos 5:41 dice: los apóstoles salieron de allí muy contentos cuando estaban en el concilio, que estaban siendo atacados, estaban siendo blasfemados, estaban siendo burlados, estaban siendo tratados de manera injusta. ¿Y cómo salieron estos hombres? No salieron indignados, no salieron reclamando sus derechos, no salieron molestos, no salieron en contra de las autoridades por lo que le habían hecho. Dice la palabra del Señor: y los apóstoles salieron de allí muy contentos, porque Dios le había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Otra versión dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Cuando tenemos convicciones en la resurrección, el sufrimiento no es asumido como malo, no es como una destrucción, sino como parte de la entrega y de la abnegación para servir a Dios y a su iglesia. Lamentablemente, muchos creyentes no se quieren incomodar, no quieren esforzarse, y mucho menos experimentar sufrimiento y rechazo o escasez para dar testimonio del evangelio, para servir a la iglesia. Quiero aclarar que no estamos hablando del sufrimiento que viene a mi vida por mis malas decisiones, eso es otra cosa. Es el sufrimiento que viene como consecuencia de servir al Señor, como consecuencia de predicar el evangelio, como consecuencia de invertirme en lo que el Señor me ha llamado. A usted también, porque a todos nos ha llamado. Y lo último que vemos aquí, ya para concluir, es: decide separarse. 32b al 34. Dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Después dice: no erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Aquí estamos entonces ante una situación donde por desconocimiento o por falta de convicción en la resurrección se cree que esta vida es la única.
y hay que disfrutarla al máximo. Los que viven para los placeres de la carne, para satisfacer sus deseos, demuestran con su vida que no creen en la resurrección de Cristo, que no conocen a Dios, ya que piensan que la vida es una sola y que hay que vivirla al máximo, que hay que darse todos los placeres posibles. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y es que no hay hasta canciones, no hay insinuaciones, no hay filosofías que enseñan esto. Y es que algunos de nuestros familiares no nos dicen esto. ¿Qué vas a hacer tú el domingo para la iglesia todos los domingos? Qué aburrido. Nos vamos a reunir en la casa tal o donde no sé quién. O vamos a hacer esto. O los amigos a los jóvenes. Se te está yendo la juventud, se te está yendo la vida. No la estás disfrutando. Pero si Cristo ha resucitado, y escuche bien esto, amado joven y hermano, si Cristo ha resucitado, no solo existe esta vida que la estamos disfrutando en Cristo, sino hay una mejor, que es la eternidad con Dios. Y eso es mejor todavía. Debemos cuidar nuestro corazón. No debemos equivocarnos y prestarle el oído a malas conversaciones, a comentarios que corrompen, que quieren destruir nuestras vidas y nuestras relaciones. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de esos comentarios. ¿Cómo estás viviendo hoy día? Lo que crees de Dios, de la vida cristiana, ¿lo has leído en la Biblia? ¿O lo has escuchado? ¿O has escuchado filosofías y planteamientos del mundo, mezclando con las cosas del mundo lo que has encontrado en la Biblia? No nos equivoquemos. Si no tienes como fuente absoluto a la Biblia, si estás dejando que entren otros planteamientos, otras ideas, otras propuestas, te estás corrompiendo. Te estás corrompiendo, estás corrompiendo tu fe, estás adulterando tu creencia y estás viviendo de manera incorrecta. Dios quiere que estemos claros, que renovemos nuestro entendimiento y que podamos conocer su voluntad, que no estemos confundidos. Que esta Semana Santa la dedicamos no a rituales, no a creencias vanas, no a prácticas equivocadas, no a prohibiciones que no tienen razón, sino que la dediquemos a reflexionar en el Señor, en su sacrificio, en su resurrección, y cómo esto debe aplicar a nuestra vida, cómo esto debe determinar nuestras decisiones, nuestra manera de vivir. Porque si lo hacemos de esta forma, nosotros vamos a vivir confiados y seguros en la resurrección de Cristo, y nada nos va a temer de lo que ha de venir, que venga lo que sea. Estoy confiado en que Cristo ha resucitado y yo resucitaré con Él. Nosotros resucitaremos por Él. Estamos confiados en eso, mis amados. No le temamos, ya a la abeja se le ha quitado el aguijón. Y aunque está revoloteando, no nos destruye. ¿Nos hace padecer dolor? Sí. ¿Nos hace sufrir? Sí. Pero no nos destruye. Al contrario, nos acerca a la presencia de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, por tu entrega en la cruz. Y gracias, Señor, porque nos has dado vida juntamente contigo, Señor.
Y gracias a tu resurrección tenemos la promesa, la certeza de que al pasar de este tiempo estaremos en tu presencia y resucitaremos contigo, Señor. O resucitaremos para estar contigo, Señor. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir con este enfoque, Señor, en este mundo tan complejo, tan confuso, con tantas ideas, con tantas filosofías, con tantas cosas que se enseñan y se practican, con tanto bombardeo que recibimos por todos los medios, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón, a que podamos ser estrictamente bíblicos, fundamentados en tu palabra, y que podamos, por medio de tu Espíritu Santo, entenderla y aplicarla a nuestras vidas, Señor. No permita, Señor, que nos contaminemos. Ayúdanos a cuidar esa esencia tuya, a que no adulteremos lo que es puro de ti, Señor, a que no mezclemos con tantas cosas que surgen, Señor, que son mentiras, que son engaños, que son cosas para medio hacer sentir bien, pero que al final no sirven para nada, Señor. Ayúdanos a depender de ti, a ser cristocéntricos, bíblicos, celosos, cuidadosos con tu palabra. Que no le añadamos nada, Señor, pero tampoco le quitemos nada. Que la abracemos completamente, que la atesoremos completa, Señor, intacta, que la reflexionemos y que la apliquemos a nuestras vidas conforme tú nos los enseñas. Danos entendimiento, renueva nuestro entendimiento para poder conocer de ti cada una de estas enseñanzas, para entender tu buena voluntad agradable y perfecta, para no huir a las situaciones que permites en nuestra vida, para no renegar. Al contrario, para gozarnos, para alegrarnos como estos hombres que se gozaban y se alegraban del sufrimiento, de las adversidades, porque estaban confiados en tu promesa, Señor, en tu resurrección, porque no tenían puesta su mirada en esta vida, porque tenían puesta su mirada en la eternidad, en el galardón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer, a madurar espiritualmente y emocionalmente, para que podamos vivir para ti, para tu honra y tu gloria, Señor. Y mientras como iglesia seguimos orando, quiero hablarles a las personas que hoy nos están visitando. Hoy has escuchado del Señor, de su muerte en la cruz por nuestros pecados, por tus pecados. Y hoy el Señor abre la oportunidad para ti. No estás aquí porque lo has planeado, estás aquí porque Dios te ha traído, porque Dios ha creado la oportunidad para que estés en este lugar. Y Dios ha hablado a tu vida, te ha dicho que es importante, es necesario que ya no tengas esa relación original con la que nacemos con Adán, sino que ahora vengas a Cristo, reconociendo primeramente tu condición, tu necesidad, y después invitando a Cristo como tu Salvador, entendiendo que en la cruz Él llevó todos esos pecados y los canceló y derramó su sangre para que hoy puedas tú entrar al reino de Dios. Allí donde estás, dile al Señor:
Puedes repetir conmigo: amado Señor, gracias te doy por esta oportunidad. Dile allí al Señor: reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que he vivido a espalda de ti, reconozco que he hecho las cosas que a mí me han placido y que muchas de ellas a ti no te agradan. Dile allí al Señor: te pido perdón, perdóname por todos mis pecados. Me arrepiento, dile al Señor, me arrepiento de todos ellos. Te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Dile allí que el Espíritu Santo entre a mi vida y more en mí, para que me des vida y vida en abundancia. Dile al Señor: gracias. En Cristo Jesús he orado. Amén, Señor. Allí donde estás, y la iglesia, por favor, continúa orando. Si has hecho esta oración, levanta una de tus manos. Queremos orar por ti. Si has orado, has hecho esto, levanta una de tus manos allí donde estás. Dios le bendiga. ¿Quién más ha hecho la oración? Como iglesia, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gloria al Señor por estas personas que hoy están tomando esta decisión por Cristo. Vamos a orar, iglesia, por todos ellos. Señor, gracias te damos por cada uno de ellos, Señor, de nuestros hermanos que hoy han reconocido, Señor, ante ti su necesidad. Y hoy en este día tan especial, Señor, ellos han venido a tu presencia por fe, haciendo una oración, Señor, donde claman y te piden, Señor, no solo el perdón, sino también que tomes cuidado de su vida, que tu Espíritu Santo more en ellos, Señor. Padre, te pedimos que seas con ellos, que les bendigas, que les ayudes, que les restaure, que les sanes, que les salves, que les santifiques, Señor, y que permitas que ellos puedan comenzar un andar contigo, Señor, día a día, para que cada vez te conozcan más y puedan dedicar, consagrar su vida a ti, Señor. Como iglesia te pedimos esto, Señor, pero también te pedimos que nos des la oportunidad de poder servirles, ayudarles, escucharles, aconsejarles, motivarles, respaldarles, Señor, consolarles si es necesario, para que ellos puedan seguir adelante, Señor, ante cualquier situación que tengan que enfrentar o estén enfrentando. Gracias por su vida, gracias por haberlos traído acá, Señor. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén, Señor. Amén.